buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Soy vuestro compatriota Oken Benzue o Zank Esim. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre el suicidio de clase. El suicidio de clase es una teoría, no fue elaborada únicamente por Amílcar Cabral, pero él es el que, dijéramos, la llevó a cabo, ¿no? Fue elaborada en el 1800 por un señor jamaicano, también afroamericano, pero realmente el que la llevó a práctica fue Amílcar Cabral. Esto es debido, por lo que quiero hablar de esto, tras unas conversaciones con un buen amigo mío, Daniel Johnson, el cual estuvimos hablando sobre socialismo, comunismo, capitalismo, liberación, África, el desarrollo, si podrá llegar a ser o no llegar a ser unos países, un continente más democrático. Y una de las cosas que me di cuenta es esto, ¿no? El suicidio de clase. ¿El suicidio de clase qué significa? El suicidio de clase básicamente significa que la historia nos demuestra que para que nosotros seamos realmente revolucionarios tendremos que deshacernos de muchos de los privilegios de los que gozamos, especialmente esos africanos que estamos en la diáspora, pero en el continente pues sería la clase media o las élites. Si realmente quieren ver una sociedad más justa, egalitaria, igualitaria, necesitarán deshacerse de sus privilegios. Y la conversación fue así, ¿no? La conversación simplemente hablábamos de, en Occidente, cuáles son las sociedades que son más felices, ¿no? Y curioso que Noruega, que es una de estas naciones nórdicas, son los que más contribuyen con sus impuestos, o sea, te quitan un 70% de tu salario y eso lo invierten en la sociedad. Y esas son las que son más felices. Y cuando teníamos esta conversación, mi amigo decía que él no quería dar más de lo que da ahora mismo en sus impuestos, o sea, que le quitaran dinero de su sueldo para invertirlo en la sociedad, porque desde su punto de vista eso tendría un impacto negativo en sus hijos, ¿no? y en su economía familiar. Claro, ahí se ve lo que es, lo que yo le decía, el suicidio de clase. Porque para mí, yo estoy dispuesto a perder privilegios, estoy dispuesto a que me quiten más impuestos siempre y cuando sepa que esos impuestos serán invertidos de manera positiva en las sociedades, no se gastan en defensa. En el caso del terreno africano, de las revoluciones africanas, el privilegio, perder tus privilegios, el suicidio de clase significa perder toda tu propiedad si es necesario para pelear, para luchar con el pueblo. Y esas son una de las cosas que tú llevas a cabo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que somos activistas, pues muchos de nosotros hemos llegado a la conclusión de que pues será una inversión, desde mi punto de vista, que a lo mejor yo tengo que perder, pues eso, ¿no? Todas mis propiedades, todo lo que yo tengo para seguir luchando o para seguir siendo activista contra la dictadura de Teodoro Obiang Nguema en Basogo. Bueno, proseguimos. Pues bueno, el tema de hoy, como hemos dicho, será la lucha de clase. Primero de todo, me gustaría, como siempre, saludar a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentas. Un abrazo muy grande a las barrenderas, a las que veo que ya están completamente preparándose para ese 12 de octubre, haciendo sus radios, sus programas de radios, interviniendo en estos programas de radio en España, denunciando las atrocidades de Teodoro Obiang Nguema en Basogo. Y eso es muy importante, un saludo muy grande, les animo a ellas, a las desesperadas de Guinea Ecuatorial, mujeres desesperadas de Guinea Ecuatorial, a todos y a todas las saudistas, seguir con ello, tenemos que seguir denunciando. Bueno, el tema de hoy lo vamos a cubrir de la siguiente manera. Primero de todo, hablaremos de qué es la liberación nacional, hablaremos de las clases sociales en África, hablaremos de la situación colonial y neocolonial y de la pseudo-burguesía, hablaremos también de lo que es el suicidio de clase y cómo eso se puede crear, y también de la necesidad de una clase social transversal.
Primero de todo tenemos que entender la lucha de clase en África y el suicidio de clase, ¿no? Cabral fue un líder socialista revolucionario del Movimiento de Liberación Nacional que liberó a la colonia portuguesa de Guinea-Bissau. El suicidio de clase describe el acto de morir a la clase privilegiada del propio nacimiento, por ejemplo, dando paso sin retorno, sacrificando así la posición privilegiada y el poder propio a favor de la plena identificación con los oprimidos. En la historia política o espiritual, una gran proporción de esos pioneros nacieron en el privilegio. Por ejemplo, Siddhartha era el hijo del jefe, Mao Zedong era hijo de un granjero rico, Ho Chi Minh era hijo de un erudito y magistrado confuciano, el padre de Gandhi era el primer ministro de un estado principesco y el propio Gandhi recibió entrenamiento en Derecho en Londres. Y Moisés, por ejemplo, fue levantado o creció, fue educado como parte, como un Egipto, como un príncipe egipcio en la casa del faraón, ¿no? Entonces, esto de, dijéramos, para aquellos que creéis en la Biblia, ¿no? Esto de el suicidio de clase no es nada nuevo. Es gente que tiene ciertos privilegios y que decide unirse completamente a el pueblo oprimido. Bueno, pues esto es lo que vamos a abarcar hoy. Os voy a dejar ahora con el primer descanso musical y a la vuelta embarcaremos con lo que es la liberación nacional. Activo, ¿qué más? Pasivo, quedas sin movimiento, moviendo todo. Tu paz impuesta, lágrima puesta, sangrando negro, llorando rojo. Si no hay de mí, que no te importo sin recibir las bendiciones, maldición, dar hora uno pa' matar dos. Maldito seas, falso valor, y tus divinos y su razón, y tu ambición, tu posición, y tus crucetas y tu esplendor. Ba 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 yeah yeah ba 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 ba. Viviendo días del todo injusto, subiendo al rico, matando al mundo. Es el final de vuestro imperio, de vuestras guerras y nuestros muertos. Nosotros recordemos desde la concepción, sin justicia no hay paz, solo odio más dolor. Y así solo esperamos que por el lado opuesto un día salga el sol. Maldito seas, falso valor, y tus divinos y su razón, y tu ambición, tu posición, y tus crucetas y tu esplendor. Maldito seas, falso valor, tu imposición, regla mayor, y tu ambición, tu posición, y tus crucetas y tu esplendor. Ba 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 yeah yeah ba 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 hey yeah yeah.
Y tus divinas y su razón. Y tu ambición, tu posición. Y tus prosetas y tu esplendor. Yeah, yeah. 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 Bienvenidos de vuelta a la llave. Espero que hayáis disfrutado de la música. Pues bueno, ¿qué es la liberación nacional? A menudo se dice que la liberación nacional se basa en el derecho de cada pueblo a controlar libremente su propio destino y que el objetivo de esta liberación es la independencia nacional, independencia que en Guinea Ecuatorial aún no hemos conseguido. Aunque no estamos en desacuerdo con esta forma vaga y subjeta de expresar una realidad compleja, preferimos ser objetivos, ya que para nosotros la base de la liberación nacional, sean cuales sean las fórmulas adoptadas en el plano del derecho internacional, es el derecho inalienable de cada pueblo a tener su propia historia. Y el objeto de la liberación nacional es recuperar este derecho usurpado por el imperialismo, es decir, liberar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Por esta razón, en mi opinión, cualquier movimiento de liberación nacional que no tome en consideración esta base y este objetivo ciertamente no puede luchar contra el imperialismo, pero seguramente no luchará por la liberación nacional. Esto significa que, teniendo en cuenta las características esenciales de la economía mundial actual, así como las experiencias ya obtenidas en el campo de la lucha antiimperialista, el aspecto principal de la lucha de liberación nacional es la lucha contra el neocolonialismo. Además, si aceptamos que la liberación nacional exige una profunda mutación en el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, vemos que este fenómeno de liberación nacional necesariamente corresponde a una revolución. Lo importante es ser consciente de las condiciones objetivas y subjetivas en las que se puede realizar esta revolución y conocer el tipo o tipos de lucha más apropiadas para su realización. En nuestro caso sería, obviamente, desde mi punto de vista, la revolución pacífica, el activismo y la revolución social, educativa, pacífica. No vamos a repetir aquí que estas condiciones son favorables en la fase actual de la historia de la humanidad. Es suficiente recordar que también existen condiciones desfavorables tanto en el nivel internacional como en el nivel interno de cada nación que lucha por la liberación. En el plano internacional, me parece que los siguientes factores al menos son desfavorables para los movimientos de liberación nacional. Primero de todo, la situación neocolonial de un gran número de estados, países que, habiendo obtenido una independencia política, tienden ahora a unirse a otros ya en esa situación. El progreso realizado por el neocapitalismo, particularmente en Europa, donde el imperialismo está adoptando inversiones preferenciales, fomentando el desarrollo de un proletariado privilegiado y así disminuyendo el nivel revolucionario de las clases trabajadoras, como es el caso de Guinea Ecuatorial. La posición neocolonial abierta u oculta de algunos estados europeos que, como en Portugal o España o Inglaterra todavía, o Francia sobre todo, todavía tienen colonias, la llamada política de ayuda para los países subdesarrollados, adoptada por el imperialismo con el objetivo de crear y reforzar
las pseudo-burguesías nativas que son necesariamente dependientes de la burguesía internacional y obstruyen así el camino de la revolución, la claustrofobia y la timidez revolucionaria que han llevado a algunos estados recientemente independientes cuyas condiciones económicas y políticas internas son favorables a la revolución a aceptar compromisos con el enemigo y sus agentes, las crecientes contradicciones entre estados antiimperialistas y finalmente la amenaza a la paz mundial planteada por la perspectiva de una guerra atómica por parte del imperialismo. Todos estos factores refuerzan la acción del imperialismo contra los movimientos de liberación nacional. En el caso de Guinea Ecuatorial está muy claro que tenemos una élite que se beneficia, entre ellos por supuesto son los gobernantes, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangue, su círculo, Constancia y todos los demás, Gabriel, Lima, todos y aquellos, su círculo, tanto de nativos como de foráneos que se están beneficiando de las actividades económicas del país, dejando al pueblo empobrecido. Pero al crear una burguesía, aquellos que trabajan en Punta Europa, aquellos que se les ha dado un puesto dentro del gobierno para que así acallarles la boca, a aquellos que se les ha hecho favores, eso está creando esta clase social que impide que haya realmente unos movimientos de liberación nacional. Si las repetidas intervenciones y la creciente agresividad del imperialismo contra los pueblos pueden interpretarse como un signo de desesperación frente al tamaño de los movimientos de liberación nacional, también pueden explicarse en cierta medida las debilidades producidas por estos factores desfavorables dentro de la generalidad frente a la lucha antiimperialista. A nivel interno, creemos que las debilidades o factores desfavorables más importantes son inherentes a la estructura socioeconómica y a las tendencias de su evolución bajo presión imperialista, o para ser más precisos, en la poca o nula atención que se presta a las características de esta estructura y estas tendencias de los movimientos de liberación nacional para decidir sobre la estrategia de sus luchas. Al decir esto, no deseamos disminuir la importancia de otros factores internos que son desfavorables para la liberación nacional, como el subdesarrollo económico, el consecuente atraso social y cultural de las masas populares, el tribalismo y otras contradicciones de menor importancia. Sin embargo, debe señalarse que la existencia de tribus solo se manifiesta como una contradicción importante en función de las actitudes oportunistas, generalmente por parte de individuos o grupos destribalizados dentro de los movimientos de liberación nacional. Las contradicciones entre las clases, incluso cuando son solo embrionarias, tienen una importancia mucho mayor que las contradicciones entre las tribus. Aunque las situaciones colonial y neocolonial son idénticas en esencia, el aspecto principal de la lucha contra el imperialismo es neocolonialista. Creemos que es vital distinguir en la práctica estas dos situaciones. De hecho, la estructura horizontal, aunque puede diferir de la sociedad nativa y la ausencia de un poder político compuesto por elementos nacionales en la situación colonial, hacen posible la creación de un frente amplio de unidad y lucha, que es vital para el éxito de la sociedad, el movimiento de liberación nacional. Pero esta posibilidad no elimina la necesidad de un análisis riguroso de la estructura social nativa, de las tendencias de su evolución y de la adopción en la práctica de medidas apropiadas para garantizar la verdadera liberación nacional. Si bien reconocemos que cada movimiento sabe mejor qué hacer en su propio caso, una de estas medidas nos parece indispensable: el saber, la creación de una vanguardia firmemente unida, consciente del verdadero significado y objetivo de la lucha de liberación nacional que debe liderar.
Esta necesidad es tanto más urgente cuanto que sabemos que, con raras excepciones, la situación colonial no permite ni necesita la existencia de clases de vanguardia significativas. Clase trabajadora consciente de su existencia y proletariado rural, que puedan asegurar la vigilancia de las masas populares sobre la evolución del movimiento de liberación. Por el contrario, el carácter generalmente embrionario de las clases trabajadoras y la situación económica, social y cultural de la fuerza física de mayor importancia en la lucha de liberación nacional, el campesinado, el campesino, el proletariado, como se diría, no permite que estas dos fuerzas principales distingan la verdadera independencia nacional de la ficticia. Independencia política, solo una vanguardia revolucionaria, generalmente una minoría activa, puede ser consciente de esta distinción desde el principio y darla a conocer a través de la lucha a las masas populares. Esto explica la naturaleza fundamentalmente política de la lucha de liberación nacional y, en cierta medida, hace que la forma de lucha sea importante en el resultado final del fenómeno de la liberación nacional. Bueno, ahora me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre las clases sociales y la situación de neocolonialismo. Pero ¿cómo? Chalo, hacerte mano de slip hasta la muerte. Una chup, mira el coro de Fox. Bátete mano de slip, tú no representa. Bátete mano de slip, tú no representa. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente, o lo menta. Bátete mano de slip, tú no representa. Bátete mano de slip, tú no representa. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente, o lo menta. Mira hermano, deja que te cuente, mírame de frente. Solo vivo el presente, nunca pararé, aunque me digas que detente. Si algo no es para ti, es para mi gente. Sé que tengo mucho, pero nunca suficiente. Ya he vencido a muchos, que pase el siguiente. Estoy en la élite, a ellos les gusta mi flow, como la Heineken. Yo no canto rock and roll, les gusta cuando voy. En esta mierda dicen que yo soy el dios, porque ya superé la fuerza de un robot. Y man, escucha mi voz, grita como altavoz. De día y de noche, en casa o en coche, yo no acepto derrotes. Nadie me puso alas, pero aprendí a volar. No detenía las balas, pero yo aprendí a esquivar. Yo voy matando monstruos, paso de unos a otros, hasta que queden restos. Patente mano de slip, Junior represento. Bátete mano de slip, tú no representa. Bátete mano de slip, tú no representa. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente, o lo menta. Bátete mano de slip, tú no representa. Bátete mano de slip, tú no representa. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente, o lo menta. When me nigga then the quinta, man they know the plan. Me na mouth for before me no to mouth for behind. We the boss all thing when me nigga then a net. No bring you populaire, sinon they go charge you head. Nice kill arrest, me na makota we net. We know they calculate, that's what we they call them man. But at the man on the slip, we don't see, pass in the beat. Them you want bring you to you think, that's what you for this. We the progress, we the go before we know the play. All and y'all now we on, Chico we know the brio. They go down, I say we the bossa. That blow it down the boss, yep, they gon' lock you more. They want me, we laugh at chicos in our we below. Wait, chacha don't want to they gon' lock you more. No play the drama with drama, see no way with scammer. We know they see them the Rihanna, we the chop and the manzana. But that them man know they slip, you know the presenter. But that them man know they slip, you know the presenter. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente, o lo menta. But that them man know they slip, you know the presenter. But that them man know they slip, you know the presenter. Te llama de setente, o lo menta. Te llama de setente. Olomenta. Yes, nice killer. Yes, Erevota. The tirón como fine bat. Yes, batete mano de Slip Junior. Che, Papa Dodoski. Danny Boss. Oso Pass. Agri Boss. Yeah, Robert Betty. Usalia chana de rimani. For the man, we charo lantin half kayano. We go, we let that. The man a follow that. Yeah, we go. No man no afraid.
Bienvenidos de vuelta. Estamos hablando sobre colonialismo, neocolonialismo, clases sociales y el suicidio de clase. Como hemos dicho al principio, Amílcar Cabral es uno de los filósofos que desarrolló esta teoría. Bueno, ahora vamos a hablar de las clases sociales en la situación neocolonial. En la situación neocolonial, la estructura más o menos vertical de la sociedad nativa y la existencia de un poder político compuesto de elementos nativos, Estado, nacional, ya empeoran las contradicciones dentro de esa sociedad y hacen difícil, si no imposible, la creación de una sociedad tan amplia como en la situación colonial. Por un lado, los efectos materiales, principalmente la nacionalización de los cuadros y la mayor iniciativa económica de los elementos nativos, particularmente en el campo comercial. Y por otro lado, los efectos psicológicos, orgullo en la creencia de ser gobernados por los propios compatriotas, Obiang, que es uno de nosotros, la explotación de los religiosos, Como sabemos, la Iglesia Católica, los arzobispos y todos los demás están compinchados con el PDG, ¿no? Apoyándolos públicamente. O la solidaridad tribal entre algunos líderes y una fracción de las masas. Eso es cuando oís a los bubis que dicen es que los Fang, claro, porque un gran número de Fang están dentro del gobierno, dentro del ejército, pero cuando tú miras el porcentaje, es un porcentaje muy bajo de la población Fang que está dentro de esas estructuras. Juntos, todos estos desmovilizan una parte considerable de las fuerzas neocolonialistas y nacionalistas. Pero, por otro lado, la naturaleza necesariamente represiva de la dictadura, que es parte de este estado neocolonial de Guinea Ecuatorial contra las fuerzas de liberación nacional, la agudización de las contradicciones entre las clases, la permanencia objetiva de signos y agentes de dominación extranjera, colonos que conservan sus privilegios, fuerzas armadas, discriminación racial, tribalismo, la creciente pobreza del campesino, de la gente de a pie de Guinea Ecuatorial y la influencia más o menos notoria de los factores externos contribuyen a mantener viva la llama del nacionalismo, a aumentar progresivamente la conciencia de amplios sectores populares y a reunir a la mayoría de la población sobre la misma base de concienciación de la frustración neocolonialista, en torno al ideal de la liberación nacional. Por liberación nos referimos a que nos tenemos que deshacer de la yema de esta dictadura, ¿no? de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y, como estaba discutiendo con Juan de Ávila durante esta semana, de toda la estructura que permite que este dictador esté ahí durante tanto tiempo, ¿no? Casi 40 años, más si contamos los 11 que estuvo con su tío Messier. Proseguimos. Además, mientras la clase dominante nativa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y su entorno, se vuelve progresivamente más burguesa, el desarrollo de una clase trabajadora compuesta por trabajadores urbanos y proletariado agrícola, todos explotados por la dominación indirecta del imperialismo, abre nuevas perspectivas para la evolución de una liberación nacional. Esta clase trabajadora, que aún se está desarrollando en Guinea Ecuatorial, sea cual sea el nivel de conciencia política, dado un cierto mínimo, es decir, la conciencia de sus propias necesidades, parece constituir la verdadera vanguardia popular de la lucha de liberación nacional en el caso neocolonial. Sin embargo, no podrá cumplir completamente su misión en esta lucha, que no termina con la obtención de la independencia, o sea, de nosotros dominar nuestros recursos, nuestras tierras, a menos que sea firmemente con los otros estratos explotados, los campesinos en general, hombres contratados, aparceros,
arrendatarios y pequeños agricultores y agricultoras. Aquellas que tenemos como las vendedoras ambulantes, y la pequeña burguesía nacionalista. El pueblo se tiene que unir. La creación de esta alianza exige la movilización y la organización de las fuerzas nacionalistas dentro del marco o por la acción de una organización política fuerte y bien estructurada. Otra distinción importante entre las situaciones coloniales y neocolonial es en las perspectivas de la lucha. La situación colonial, en la que la clase nacional combate las fuerzas represivas de la burguesía del país colonizador, puede conducir aparentemente, al menos, a una solución nacionalista, revolución nacional. La nación gana su independencia y teóricamente adopta la estructura económica que mejor se adapta a ella. La situación neocolonial, en la que las clases trabajadoras y sus aliados luchan simultáneamente contra la burguesía imperialista y la clase dominante nativa, no se resuelve con una solución nacionalista. Exige la destrucción de la estructura capitalista implantada en el territorio nacional, que es Guinea Ecuatorial, por el imperialismo y postulada correctamente una solución socialista, ECAMA, en el que todos podamos beneficiarnos de ella. Esta distinción surge principalmente de los diferentes niveles de las fuerzas productivas en los dos casos y la consecuente agudización de la lucha de clases. No sería difícil demostrar que con el tiempo la distinción se vuelve apenas aparente. Basta recordar que en nuestra situación histórica actual, la eliminación del imperialismo, que usa todos los medios para perpetuar su dominación sobre nuestros pueblos, y la consolidación del socialismo en una gran parte del mundo, solo hay dos caminos posibles para una nación independiente: volver a la dominación imperialista, neocolonialismo, capitalismo de Estado, o tomar el camino del socialismo. Esta operación, de la cual depende la compensación por los esfuerzos y sacrificios de las masas populares durante la lucha, está considerablemente influenciada por la forma de lucha y el grado de conciencia revolucionaria de quien la dirige. Los hechos nos hacen innecesarios probar que el instrumento esencial de la dominación imperialista es la violencia. El caso de Guinea es claro. Si aceptamos el principio de que la lucha de liberación es una revolución y que no termina en el momento en que se alza la bandera nacional y se toca el himno nacional, veremos que no hay ni puede haber liberación nacional sin el uso de liberar al pueblo de la violencia de las fuerzas nacionalistas para responder a la violencia criminal de los agentes del imperialismo, como es el caso de la dictadura de Teodoro Obiang en Guinea-Bissau. Nadie puede dudar de que, sean cuales sean sus características locales, la dominación imperialista implica un estado de violencia permanente contra las fuerzas nacionalistas, como es el caso de la dictadura, intentando acabar con toda la oposición, activistas o gente de buena fe. No hay gente en la tierra que, habiendo sido sometida al yugo imperialista, colonialista o neocolonialista, haya logrado obtener su independencia, nominal o efectiva, sin víctimas. Lo importante es determinar qué formas de violencia deben ser utilizadas. Deben usar las fuerzas de liberación nacional para no solo responder a la violencia del imperialismo, sino también para garantizar, a través de la lucha, la victoria final de su causa. La verdadera independencia nacional, esa es nuestra causa. Las experiencias pasadas y presentes de diversos pueblos, la situación actual de las luchas de liberación nacional en el mundo, especialmente como fue el caso de Vietnam, el Congo, Zimbabue, así como la situación de violencia permanente
o al menos contradicciones y trastornos en ciertos países que han ganado su independencia por el llamado camino pacífico, nos muestran, como fue el caso de Guinea Ecuatorial, nos muestran no solo que los compromisos con el imperialismo no funcionan, sino también que la forma normal de liberación nacional impuesta a los pueblos por la represión imperialista es la lucha armada. No creemos que os sorprenderéis, no creo que os sorprendáis que la única manera efectiva de cumplir definitivamente las aspiraciones del pueblo de Guinea Ecuatorial y de los pueblos africanos, es decir, de lograr la liberación real nacional, acabar con dictaduras, con neopotismo, es mediante la lucha armada. Esta es la gran lección que la historia contemporánea de la lucha por la liberación enseña a todos aquellos que están verdaderamente comprometidos con el esfuerzo de liberar a sus pueblos. Esto es lo que nos venía a decir Amílcar Cabral. Es solo a través de la lucha armada que podremos conseguir la liberación nacional real. Es obvio que tanto la efectividad de esta manera, de esta lucha, como la estabilidad de la situación a la que conduce después de la liberación dependen no solo de las características de la organización de la lucha, sino también de la conciencia política y moral de quienes, por razones históricas, son capaces de ser los herederos inmediatos del Estado colonial o neocolonial. Porque los acontecimientos de la historia de África nos han demostrado que el único sector social capaz de conocer la realidad de la dominación imperialista y de dirigir el aparato estatal heredado de esta dominación es la pequeña burguesía nativa. Si tenemos en cuenta las características aleatorias y la complejidad de las tendencias naturales inherentes a la situación económica de este estrato o clase social, veremos que está inevitablemente específica en nuestra situación, constituye una de las debilidades del movimiento de liberación nacional. En esta nota me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre este estrato social, esta clase social. Miraremos la situación colonial, neocolonial y la pseudo burguesía. Quiero que sientas lo que sientes. Nuestra responsabilidad. Seas combe, vicio o móvil, seas fan o albanés, de nosotros depende, de todos los guineanos. Por tu Guinea mejora, luchemos por la cultura, nuestra propia identidad, lo que nos define ante los demás. Por tu Guinea mejora, luchemos por la cultura, nuestra propia identidad, lo que nos define ante los demás. Señores, no sé si veis esta situación, que estamos ya perdiendo casi nuestra tradición. La mayoría de los jóvenes, casi todos son criollos. Los padres no les guían, todo se va al hoyo. El joven de ahora no sabe hablar su dialecto. Os voy a decir de dónde parte ese defecto. Muchos padres solo hablan con sus hijos español y un poco de piche, así crecen desde simol. El joven de ahora no conoce ni su tribu. Uno se llama no ahora, dice que ya es buco. Ya no sabemos preparar bocaoba, y la bambucha. Ahora ya comemos guisones y salchichas. Hey yo, bro. Gran parte de los fallos provienen de los padres. No han sabido transmitir lo que han heredado y actualmente estos chicos carecen de interés. El ambiente en el que crecen no viven sus tradiciones. Tú le dices sin bola que responde a no sabí. ¿Sabes jugar a Kong? No, yo sé jugar babi. Oye malam, o sea, se favor no attack. Bitan fako swing a muy yongana wamovak. No conocen ni las etnias de Guinea, el cuatricolor de nuestra bandera. Tenemos perdida la tradición. Por culpa del amor a chicas viven de la ilusión. Por tu Guinea mejora, luchemos por la cultura, nuestra propia identidad, lo que nos define ante los demás. Por tu Guinea mejora, luchemos por la cultura, nuestra propia identidad, lo
que nos define ante los De la demás. frontera insular a la continental, estamos perdiendo nuestro panorama cultural. Ya no es normal practicar nuestro ritual, el origen bantú se está olvidando en Guinea Ecuatorial. Ango, sabes jugar a la con, conoces cuál es tu ayón, tienes idea qué es el acom. Mucho español y no sabes hablar vicio. Jafe, vos no sabes qué es el morimo. ¿Dónde están los xilófonos de nuestros países? Tambores con pieles de mono y otras matices. Veo móviles importados de otros países. Ya no bailan mocom ni siembran maíces. Tradición da veo. No bailan ni vanga, ni comen ñanga. No van a la finca ni plantan malanga. Solo visten tanga, fuma banga. Cafayem, tradición, vaya ganga. Y así nos va, en vez de para adelante da la impresión de que vamos para atrás. Somos generación perdida, no hay fe en Dios, el materialismo es nuestra cultura. ¿Qué educación tendrán nuestros hijos? ¿La de WhatsApp, Facebook o el consumismo? El problema no es africano, es guineano. La ignorancia hace que no crea en sí mismo. Bise mi tangan bine mi sud mi bobi que bokun mi tavian zamana yo amuan. Pone favor a la ji, la yo al otro nuestro primero y internet yepan a muche mi atón. Por tu Guinea mejora, luchemos por la cultura, nuestra propia identidad, lo que nos define ante los demás. Tenemos perdida la cultura, hablar de tradición es una burla. Luchemos por rescatarla, Lo que nos define ante los demás. tenemos perdida la cultura, hablar de tradición es una burla. Luchemos por rescatarla. Lo que nos define ante los demás. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Espero que hayáis disfrutado del descanso musical. Proseguimos. Hoy estamos bastante teóricos, ¿no? Pero creo que es importante que entendamos las bases, para que sepamos cómo hacemos, el qué hacemos, cómo lo vamos a hacer, cuándo y por qué. Bueno, la situación colonial, neocolonial y la pseudoburguesía. La situación colonial que no permite el desarrollo de una pseudoburguesía nativa y en la cual las masas populares generalmente no alcanzan el nivel necesario de conciencia política antes del advenimiento del fenómeno de la liberación nacional. Ofrece a la pequeña burguesía la oportunidad histórica de dirigir la lucha contra la dominación extranjera, ya que, por naturaleza de su posición objetiva y subjetiva, el nivel de vida más alto que el de las masas, contacto más frecuente con los agentes del colonialismo y, por lo tanto, más posibilidad de ser humillado, mayor nivel de educación y política, conciencia, etcétera, 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 es el estrato que se da cuenta más rápidamente de la necesidad de liberarse de la dominación extranjera y de la dictadura. Esta responsabilidad histórica es asumida por el sector de la pequeña burguesía que, en el contexto colonial, podía llamarse revolucionario, mientras que en otros sectores retienen las dudas propias de estas clases o se alían al colonialismo para defender, aunque ilusoriamente, su situación social. Esos que trabajan en Punta Europa entienden que la dictadura no apoya el desarrollo, han viajado por el mundo, tienen estudios, entienden lo que es una democracia, están afectados por la dictadura ya que saben que su posición es bastante frágil, en cualquier momento se les puede ir, pero tienen la ilusión de que apoyando la dictadura, aunque sea indirectamente, pues pueden mantener su status quo en nuestra sociedad. La situación neocolonial, que exige la eliminación de la pseudo-burguesía nativa para que pueda alcanzarse la liberación nacional, también ofrece a la pequeña burguesía la oportunidad de jugar un papel de gran importancia e incluso un papel decisivo en la lucha por la eliminación de la dominación extranjera y de la dictadura. Pero, en este caso, en virtud del progreso realizado en la estructura social, la función de liderar la lucha se comparte, en mayor o menor medida, con los sectores más educados de las clases trabajadoras e incluso con algunos elementos del pseudo-nacional, la burguesía inspirada por los sentimientos patrióticos, aquellos que defienden Guinea Ecuatorial. El papel del sector de la pequeña burguesía que participa en la conducción de la lucha es tanto más importante cuanto que es un hecho que en la situación neocolonial es el sector más adecuado para asumir estas funciones,
tanto por razones económicas como culturales, limitaciones de las masas trabajadoras y por los complejos y limitaciones de carácter ideológico que caracterizan el sector de la pseudo-burguesía nacional que apoya la lucha. En este caso, es importante señalar que el papel que se les confía le exige a este sector de la pequeña burguesía una mayor conciencia revolucionaria y capacidad de interpretar fielmente las aspiraciones de las masas en cada fase de la lucha y de identificarse cada vez más con las masas. ¿A qué nos referimos esto? El caso de las saudistas. Muchas de las saudistas, aunque se llaman barrenderas, ellas no tienen ninguna necesidad de volcarse al activismo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que perder. Ellas están en España barriendo, limpiando, de enfermeras, de cajeras, de contables, de lo que haga falta. Y su condición, su día a día, pues tiene una condición, una clase social cómoda. Pueden hacer sus viajes en verano, como hacemos muchos de nosotros a Guinea, tirar de tarjetas de crédito, de sus pocos ahorros y vivir más o menos bien. Podrían enviar sus 100 euros a sus familiares para quedar bien. No tienen una necesidad. Pero ya que han entendido la necesidad de apoyar a aquellos que no tienen voz, recordar que esto es la llave en la voz de los sin voz. Aquellos que hemos identificado que, mira, hay una necesidad aquí, me está llegando por mis sobrinitos, mis sobrinitas, mi familia, mis queridos, en petit comité hay una necesidad de denunciar lo que está pasando. Y nosotros, como tenemos el tiempo, la capacidad, no es que tengamos el tiempo, pero podemos buscar el tiempo, nos es más fácil desde la diáspora, nos es más fácil desde aquellos que tienen cierto estatus en Guinea Ecuatorial denunciar ciertas cosas, pues debemos hacerlo, pero debemos de asegurarnos que interpretamos fielmente las aspiraciones de las masas. Por eso, cuando yo tengo estos argumentos en las redes sociales o cara a cara con algunos y algunas con respecto a Obiang, no es acabar con Obiang no es la aspiración del pueblo. La aspiración del pueblo es vivir bien. Acabar con Obiang no significa que vayamos a conseguir las aspiraciones del pueblo. Acabar con Obiang es uno de los objetivos, pero acabar con las estructuras que mantienen a Obiang en el poder durante 40 años o las estructuras que nos van a poner a otro líder, dictador, en vez de Obiang, siguiendo oprimiendo al pueblo, eso no es las aspiraciones del pueblo. Por lo tanto, que sea cual sea el grado de conciencia revolucionaria del sector de la pequeña burguesía, tiene que ser llamado a cumplir esta función histórica. No puede liberarse de un objetivo de la realidad. La pequeña burguesía como clase de servicio, es decir, una clase no directamente involucrada en el proceso de producción, no posee la base económica para garantizar la toma de poder. De hecho, la historia ha demostrado que cualquiera que sea el papel, algunas veces importante, desempeñado por individuos o individuas provenientes de la pequeña burguesía en el proceso de la revolución, esta clase nunca ha tenido control político y nunca podría poseerlo, ya que el control político, el Estado, se basa en la capacidad económica de la clase dominante y en las condiciones de la sociedad colonial y neocolonial y de la dictadura en este caso. Esta capacidad es retenida por dos entidades, el capital imperialista y el trabajo, la clase trabajadora nativa. Para retener el poder que la liberación nacional pone en sus manos, en esta burguesía, pequeña burguesía, esta pequeña burguesía tiene un solo camino: dar rienda suelta a sus tendencias naturales para volverse más burgués, permitir el desarrollo de una burguesía burocrática e intermediaria en el ciclo comercial, con el fin de transformarse en un pseudo burguesía nacional, es decir, para negar la revolución y necesariamente aliarse con los imperialistas y la dictadura.
Para no traicionar estos objetivos, la pequeña burguesía tiene una sola opción: fortalecer su conciencia revolucionaria, rechazar las tendencias de volverse más burguesa y las preocupaciones naturales de su mentalidad de clase, identificarse con las clases trabajadoras y no oponerse al desarrollo normal del proceso de la revolución. Esto significa que para cumplir realmente el papel en la lucha de liberación nacional, la pequeña burguesía revolucionaria debe ser capaz de suicidarse como clase para renacer como trabajadores revolucionarios, completamente identificados con las aspiraciones más profundas de las personas a las que pertenece. Esta alternativa, traicionar la revolución o suicidarse como clase, constituye el dilema de la pequeña burguesía en el marco general de la lucha de liberación nacional. La solución positiva a favor de la revolución depende de lo que, por ejemplo, Fidel Castro llamó correctamente el desarrollo de la conciencia revolucionaria. Esta dependencia llama necesariamente nuestra atención sobre la capacidad del líder de la lucha de liberación nacional para permanecer fiel a los principios y a la causa fundamental de la lucha. Esto nos muestra, hasta cierto punto, que si la liberación nacional es esencialmente un problema político, las condiciones para su desarrollo le otorgan ciertas características que pertenecen a la esfera de la moralidad. O sea, es moral para nosotros perderlo todo por el bien del pueblo. Este tipo de construcciones de movimiento, cómo creamos este suicidio de clase, cómo creamos una clase trabajadora transversal, desde aquellos que viven de la subsistencia, a los taxistas, a los profesores, a los que trabajan en Punta Europa y entienden que con la dictadura no progresamos, pero que te deberán de perder algunos de sus privilegios para poder avanzar al pueblo, a la sociedad. Este tipo de construcción de movimiento entre clases requiere un marco particular. Los luchadores por la libertad de entornos privilegiados, que Cabral identificó como una fuerza importante dentro del frente más amplio contra el imperialismo, necesitarán adquirir un nuevo tipo de conciencia y desarrollar un sentido central de ética revolucionaria si tuviera que hacer contribuciones reales al movimiento. Cabral pidió una profunda transformación. Nos dijo lo siguiente: para cumplir verdaderamente el papel de la lucha de liberación nacional, la pequeña burguesía revolucionaria debe ser capaz de suicidarse como clase para renacer como trabajadores revolucionarios, completamente identificados con las aspiraciones más profundas de la nación, las personas a las que pertenecen, el pueblo al que pertenece. Esta alternativa, traicionar la revolución o suicidarse como clase, constituye el dilema de la pequeña burguesía en el marco general de la lucha de liberación nacional. El suicidio de clase es un concepto, una visión profunda, de profunda transformación y alineación con el proyecto revolucionario en un nivel colectivo que abre la siguiente etapa del desarrollo del movimiento. Esto es particularmente relevante frente a la crisis en curso en la economía capitalista y en la ecología mundial, ya que cada vez más personas se mueven hacia abajo, o sea, pierden sus privilegios y experimentan un colapso ecológico y se movilizan para unirse a los movimientos emergentes. No solo hay una oportunidad para la conciencia de clase a medida que la riqueza se vuelve cada vez más polarizada, también hay una oportunidad para que los sectores privilegiados desarrollen la conciencia moral que puede ayudar a crear las condiciones para el desarrollo de los movimientos de liberación este siglo XXI.
los saudistas, los activistas, muchos de nosotros con estudios, con privilegios, con nuestras propiedades, nuestras casas, nuestra locutoria, sabemos hablar, creemos que lo sabemos todo, debemos de entender que para que realmente haya una revolución social, económica, educativa en Guinea Ecuatorial, esta deberá ser transversal. ¿Qué significa eso? Aquellos de la diáspora debemos de olvidarnos de liderar cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque las aspiraciones del pueblo de Guinea Ecuatorial, del cual formamos parte, tal vez de la mayoría de las masas, diverja un poco de lo que nosotros queremos. Por lo tanto, debemos de dejar caer nuestros privilegios, como hice cada vez que voy a Guinea Ecuatorial, ¿no? Sumergirte con tu familia, dejar atrás tu mentalidad europea, ver realmente cuáles son las necesidades, cuáles son sus aspiraciones. Y como digo una y otra vez, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo no es el problema de Guinea Ecuatorial, es parte del problema, pero no es el problema per se de Guinea Ecuatorial. El problema de Guinea Ecuatorial es el imperialismo, es el neocolonialismo, es capitalismo, es el hecho de que el PDGE se identifica como un partido liberal. El liberalismo es el problema de Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado las industrias, tenemos un nivel de desempleo grandioso. Por lo tanto, eso impide que nos podamos organizar, pero lo que sí que podemos identificar es que ha habido el desarrollo de una clase media en las últimas décadas, sobre todo en la última década, una clase media nativa, bubis, fangs, indoés, que están trabajando en las diferentes pequeñas industrias del petróleo, en contabilidad de empresas, y todo eso lo que tenemos que hacer, esta gente entiende la contradicción de la dictadura con el desarrollo. Y ellos y ellas, como han hecho las barrenderas, como han hecho las mujeres desesperadas, como hacen muchos activistas, que no necesitan realmente de este activismo, no buscan ningún cargo, no buscan ningún poder, tan solo buscan el bienestar del pueblo. Y voy a acabar como empecé esta conversación que tuve con mi amigo Daniel Johnson, para que nosotros, si tú quieres el bien de una sociedad, vas a tener que sacrificar tus privilegios. Si yo quiero el bienestar de la sociedad donde vivo, en el Reino Unido, o si yo quiero el bienestar de la sociedad donde me gustaría vivir, en Guinea Ecuatorial, voy a tener que sacrificar mis privilegios. Eso significa invertir tiempo, invertir dinero y estar dispuesto a perderlo todo para sumergirme en la revolución de las masas de Guinea Ecuatorial. Perder mi propiedad, mi vivienda, mi sueldo, mi privilegio, mi confort de tener un trabajo fijo con un buen sueldo, para luchar codo con codo, hombro a hombro, con mis compatriotas guineanos y guineanas, y asegurarnos así que acabamos con la dictadura. Bueno, sin más, como siempre, me gustaría concluir diciendo que, como sabéis, otra África es posible, pero solo si todos nos unimos para luchar contra aquellos que nos oprimen, no solo las grandes personalidades y las caras que vemos, como nuestros líderes políticos, sino aquellas estructuras imperialistas que permiten que estos llamados líderes estén en el poder. Un saludo, ya sabéis dónde encontrarme, okemvenzue@gmail.com o Facebook okemvenzue, si no, mi perfil personal Zhang Ezin. Sin más, os dejo con la última canción y recordar, otra África es posible, pero para eso algunos deberemos de cometer un suicidio de clase.
Sueño con la si no me la doy tendrá que preparar el contraataque. Lucho por la sé que peleamos, sé que luchamos. Sueño con la Yankees afuera, no a la guerra te digo. Lucho por la si no me la doy tendrá que. If you are independent, igual chica grita. Pop your peace signs 3 times, grita. Brush your shoulders and you pop your collar, mama. Keep them hustle tight and clock them dollars. Traigo función de canción, my flow's building fever. This fibra from my words could feed all of Lima. This libra could heat up and speed out a cheetah. Beat out the queen, la please mamacita. La terecita, fuerte a vista. No me den ni entren si no tienen chisma. Keep up or keep up, he's up or he's out. Lati the Latina, chief of this beat now. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther type 3 times. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther type 3 times. Sueño con la si no me la doy tendrá que preparar el contraataque. Lucho por la sé que peleamos, sé que luchamos. Sueño con la Yankees afuera, no a la guerra te digo. Lucho por la si no me la doy tendrá que. See my fever for my freedom got me feeling so risky. Pigs tryna shoot me and I hope they miss me. I flow Mississippi, north to Chicago. I am a threat, a Latino educado. No un tecato, a vato with vernacular. I am spectacular, immigrant natural. My crew is so dope, my traffic is international. Don't believe the news, it is not factual. Mafiosos in Mercedes, mistaken identity. False messiahs frosting fresh like that is the remedy. Revolution in the pedigree of every pedestrian. Illegal alien, but not an extraterrestrial. Sueño con la si no me la doy tendrá que preparar el contraataque. Lucho por la sé que peleamos, sé que luchamos. Sueño con la Yankees afuera, no a la guerra te digo. Lucho por la si no me la doy tendrá que. I get it loaded, pack the ammo, lay out this plan. Get it focused, what's the purpose? Gotta stay on task. In my sleep, I'm a dreamer, on my feet make moves. La lucha continúa en everything that I do. Digo vivo al tanto de asaltos por Paco. Me indigno y escribo, te grito, no canto. Cómodo, no, I can't conform. Co-opted and boxed in, break out of that norm. Gonzalo, uno, puño arriba. Día a día, no es solo consigna. I see all my people, we locked in the cage. Get free in the spirit when we working for change now. If you a freedom fighter, real rider, organizer, young Lord Panther